to the Bahamas and getting closer to the Caribbean Poker Party main event final table. There are only 16 contenders left for the $1.3 million first place prize. And for Adrian Mateos, all lights are green. After starting the day short stack, the Makina propelled himself to second place on the leaderboard in just 2 hours of play. We join our hero sitting behind a 70 big blind stack, ready to impose his rhythm on the last hands before the final table. Get to work, Adrian. Decido abrir 19 suites en UTG. El jugador de Cato me resube. Es un jugador del que no tengo demasiada información, pero creo que no es profesional. Me ha hecho un tamaño no muy grande y bueno, mi mano 19 suites es suficientemente buena para pagar aquí. Tengo que poner 5,6 millones para un bote que va a tener más de 20 millones. Así que las odds, que se llaman, son bastante buenas. Tengo que ganar pocas veces luego para que mi call aquí sea rentable. Y bueno, ya es que se monta un botazo de 21 millones. Es un grandísimo flow, 10-3-3. Aquí voy a continuar seguro, me apueste lo que me apueste, tengo que pagar. Decide chequear back y el tour es una J. Creo que cuando chequea back, este tipo de jugador tiene muy a menudo manos como as, rey, as, dama. Ahora sí creo que tengo que chequear el tour. Decide chequear back y si cae un blank sí que voy a apostar por valor, pero no, este rey es muy malo. Este rey completa todo. En el tour le ponían manos como as, rey, as, dama, creo que eso están muy a menudo en su rango. Y este rey completa las dos, tanto as, rey como as, dama mejoran en este river. Mi apuesta pequeña, me apuesta un tercio, pero no puedo pagar. Estoy pensando incluso en hacer un farol y ir all-in de farol, pero nada, mi mano no es suficientemente buena y él puede tener as, dama perfectamente. Es el descanso. 100. 100 million? Yeah, something. 105. What do you have the last one? The 10, like fuck. He have ace king for sure. Yeah. I was thinking about going all in the river, but too much. That's for. Okay. Bad river. No, yeah. So, yeah, I felt like that too, yeah. Tiene a rey seguro. Es king for sure. El 10-9 suites. 10-9 suites. You have 10-9 suited. I have to put the. Feeling good? Focused? Yeah, really good. Yeah, feeling good. Yeah, I play every day for this moment, so that's. Yeah, I know. So it was the last thing we said last night. You know, I know that you're really driven and you want to go all the way, but you know, to get there, you just have to focus on one thing at a time. Have my hand, I think I'm pretty focused on everything, like taking my time, everything. So nice. And if you run good, then you run good. Take it home. Yeah, would be nice. Otherwise, you'll fight it out. Yeah, now the field is better too. Like I have a good table, more or less, for the field. So yeah, feeling great. Yeah, the table draws have been pretty good, huh? Yesterday also you were saying that. Well, yesterday at the beginning, yeah, after no, but today, yes, today good. So, yes. I feel like the tournament is tough, but
But now it's a different game now. Like So system who are left. the really good players that are left? That like Rissam and Yeah, Gajic? Risen, Ryan Rees, Foxen, Nemeth, still Foxen. Nemeth Bastet, Okay. I don't know, Ludovic still in, Big Huni, still Chris Hunichan. Yeah, there's many players who are really used to play high, but there are some of them that they are not. So I think it's a big problem in life for them if they are not used to. So it's my advantage. So let's see. Okay, so you get the experience, the advantage, the cameras. Yeah. Everything is good. All right. Siempre viene bien hablar con el coach en los descansos, está bastante pendiente de mí en estos momentos, sabe que la presión es muy alta y el tener una conversación y aclarar mis pensamientos con él me ayuda bastante. Tengo la suerte de pertenecer al Team Winamax y Steph es bastante buen coach y entiende bastante a los jugadores. Eliminan a otro jugador, quedamos menos y se aproxima la mesa final. El jugar en mesa corta me conviene sobre todo porque tengo muy buen stack y puedo jugar más manos que los jugadores que van cortos. Bueno, aquí decido abrir las 8 off. Es un poco loose este open race, pero creo que puedo meter presión y jugar un poco más loose en estos momentos. El jugador de la ciudad grande decide pagar y bueno, veremos a ver qué flop me cae. Rey, dama, 3, 2 diamantes. Es un flop en el cual voy a continuar. Y la verdad esperando que mi rival abandone. Hago un tercio de 3,5 millones. Mi rival revisa sus cartas y decide pagar. El turno es una J, este spot es bastante curioso. Hace check. Y aquí pienso si puedo farolear o no el tour. Es un farol bastante duro, no es un farol muy natural que la gente haga a menudo, pero creo que con As 8 domino sus proyectos de colors que no tengan pareja y creo que meto mucha presión a manos como Dama 9, Dama 8, etcétera. Creo que pueden abandonar directamente. Después manos como J9 también pueden abandonar y creo que mi rival ha podido pagarme el flop con más manos, incluso algunas high. Manos como pareja hasta 9 van a abandonar también, creo. Y creo que es el momento de meter presión. Quedan pocos jugadores y que es el momento de pasarme un poco de faroles. Decido hacerse con barrel grande y sale bien. Bien. Ganamos un bote importante. Estos botes son bastante importantes. Estos faroles es importante que te vayan saliendo para poder seguir creciendo tu stack poco a poco. I have now, like Demus, the only players who cover me and the good players. Okay, cool. So now, you're staying here? And yes, they 600 with all the short, but they are all pretty short, like 20 bigs, all of them. Okay, nice. But this one is the best table for sure. Yeah, let's see if I run now.
Yeah, let's go. La acción va lenta porque están las otras mesas, creo que han puesto mano a mano. Los jugadores están tanqueando. Y bueno, aquí el jugador desde Hijack puse a Baolin 6 ciegas y media aproximadamente. Las damas una mano muy fuerte con la que tengo que pagar aquí. Él debería pusear bastantes manos en este momento. Son entre 6 y 7 ciegas aproximadamente. 15 million. Tengo que pagar. Aquí debería pagar con muchísimas manos, mucho peores que As-Dama. Así que tener As-Dama aquí es bastante buenas noticias. El jugador decía grande, piensa. Quiero que se tire. Si Baolin aquí no mola nada. Vamos a esperar a ver qué hace. Y Baolin, estos son bastante malas noticias. A ver cuántas fichas tiene. Va a depender de cuánto tenga. Son 20 ciegas, creo. Son muchos millones, pero 20 ciegas no son necesarias. No puedo abandonar, mi mano es demasiado fuerte. El push de 6 ciegas y media era el repush de 20 ciegas. Tengo que poner 13 ciegas para un bote que va a tener. How much? Exactly 50. Es un spot complicado, su rango es mucho más fuerte que el mío en este momento. Pero creo que él tiene que pusear manos del estilo As-J, puede tener manos del estilo Rey Dama Suited, y creo que muchísimas parejas como 7, 8, 9, 10 Jotas con las que voy flipeando. Tengo que poner 35 millones para un bote de 120 millones. Creo que mi mano es suficientemente fuerte como para pagar. A ver qué llevan. As-Dama el primero, esas son malas noticias. Reyes no. Venga, por favor, que caiga un as. Vamos. Vamos. Qué importante este as. A ver si aguanta. Turn 6. Y en 7. Vamos, qué botazo. Le cubría, pero era un bote muy importante, la verdad. Empato con el short, pero elimino a este jugador que tenía más fichas. Y me quedo con la diferencia, que son unos 35 millones. Además eliminó al jugador, que era un jugador profesional bastante bueno. Wow, increíble. Estoy teniendo mucha suerte hoy. Qué bien. Aún así estoy contento con mi call. No mola, la situación no mola, pero 35 millones para bote de 120 millones no puedo abandonar. So that's mine and that's chop, right? Si tuviese las J sí que hubiese foldeado, pero las damas es demasiado fuerte. Estoy contento con mi call. Además he tenido la suerte de poder ganar el bote. Y wow, me he puesto cheerleader. Voy líder en fichas ahora seguro después de esta mano. No, but he have 5 there. Yeah, and you have 4. That is mine. Thank you. We are done, like final table. Thank you. Remember the first time I came was also Eskrimi. Yeah? Yeah, Eskrimi is sick. Was that ugly? Oh, good. Sick. Final table's 9? Yeah, 9. Oh, really? Yeah, yeah. Party never did more than 8.
No, it's same. It's only final table, no? Buah, increíble, ese bote ha sido súper importante. Voy a la mesa final, eliminar al 10º jugador y a la mesa final con un grandísimo stack. No estoy seguro si voy primero o segundo en fichas, pero vamos, tengo muy buena posición. Creo que Chris Unichen también va bastante bien de fichas y algún jugador más también va bien. Muy importante ese bote, la verdad. Muy importante. De haberlo perdido hubiese llegado también a la mesa final, pero con un stack bastante más corto que hubiese cambiado bastante. Pero el ganar ese bote me ha puesto en una posición muy buena para luchar por el título. Estoy tuiteando también, tengo mucha gente pendiente y preguntándome cómo me va. En los descansos intento coger el móvil y tener a la gente que se preocupa por mí informada. Y bueno, esto es un sueño, quedamos 9 jugadores. Just win a huge all-in, bro. Remember like the Queens in Monaco? Similar, yeah. But the spot sucks. You just won a big one. You just won a huge one? Yeah. Ace Queen to Ace Queen versus Kings, and we just bam. What? Yes. How much we got, bro? A lot. 130, 130. 130? I was not that a lot, but Yeah, it's like we saved you for they hijack soft 6 big blinds, 6. 6 big blinds. I call in the button 6 big blinds, and big blind reg soft 20 big blinds. How much is the small blind? Why didn't you raise it? Because we have 40, we play 40. I have to call. I Even cry. if he's weak, yeah. I cry and call. Yeah, but there's no way. I mean, your range is so. I mean, you can Yeah, shoot I have to call ace 8, something like that, ace 7. 3 yeah. suited. No, against this guy, but yeah, it's like Okay, whatever. I'm following way too much. I can't follow his queen. Oh, you have too many flips. Yeah. Yeah, many Too many flips. flips. It's 8 left now? It's queen kings as fuck. Yeah, no. And the ace more. Saved you 20 bigs. Yeah, I chopped with the other one, but I passed the Mostly save you 20 bigs. Yeah, yeah, Extra. Non, ah non, ils ont par exemple, ils sont 9, alors c'est ça, il y en a qu'un. Let's go, let's Yeah, go. I heard about it. Always 30%, bro. I will. Less. It's less. I just did the math. I just did it. No, You could have What is busted it, you both. think? 22. Yeah, I took both ace queens offsuit and then Yeah. kings. I mean, to win is very low, but the equity in the pot- 19.7 you have. Okay. Like Yeah, 20% 20, each, and the other guy 77%. He's allowed to bust the 2 guys as well. Make a flush, ace high flush. It's still okay, you always have some Okay. percentage. Yeah, You ran always. so bad. How didn't you make a flush? Bust 2, bro. Why didn't you make a 4 to a flush? So we Go on, Adri, you can do this, bro. We're like what, This 3 is, out of something? It's a good week. What's position? I don't know, bro. I don't like. Oh, Phillips there as well. How much you have now? Like 130. 130? Okay. The average is, Average can you one- see? 105. 105. Okay, so I can see my sunglasses, bro. I don't have Because they're massive. A little bit tired. My eyes. Yeah, you're probably not the only one to be tired by now, you know? It's like all the other guys too. If you're tired, I think everybody's really tired. No, but I'm really used to play long seasons and long festivals, so yeah. Stamina is not a problem, but yeah, that's Good. to win. Good. So what is it that you need the most now? You think to be good, to perform More more? chips. More chips? The things that you can control. Just be focused. Like in this stage, I like to be like more talkative, like with the guys, like trying to get into his. Now you're gonna talk more? Yeah, a little bit. I normally didn't talk too much, but a little bit, especially with the recreationals, is important, I guess. Like how they feel, if they are like your friend or not, or they are deal with you or not. I think it's important to know, really important to know, like empathy, like we talk about. Exactly. So yeah, have to put there. Yeah, I'll try. That's the thing. Like be focused, no music, no headphone, like be in the zone. And, Okay, so same thing, huh? Focus, empathy. yeah, like, it's my key, like I guess. Take my time. Now I have extra 6 time bands, so time is not like shot clock is not a problem because it's like 1 minute time band, so I have plenty of time. So just So, if I so need. yeah, so you mean it's easy if you need to take the time, you can do that Yeah, easily yeah. with the time max. Okay, That's fine. cool. Good stuff. Yeah. Good stuff. Well,
It's huge. Last, Like every all-in is huge. Yeah, I know. It's fucking huge. Right, so is Cochran in the Going my way. last night? He busted too. Oh, he just busted? The final table is great. Like great. Like most of the guys who play higher bust already, so it's not many like who play really high. Perfect. So yeah, even more so that's what we were talking about yesterday. It's like you have the most experience probably now, you know, out of those guys. You know, Mick and being Chris there. Hunitsen too. Okay. Like, they are both who play high stakes for a long time. So. Phil Grison too. He's still in. That's short stack. Okay. Yeah, but I mean overall, you know, you won a lot of those, and you know what to do. Yeah, that's it. That's part of the job. Yeah. This is when it matters, baby. You I will to the go. wedding after that, or No. no? That's sick. Yeah. Maybe we go photo bomb, no? Yeah. Just get it strong. Siempre viene bien coger un poco de aire fuera y hablar con el coach, explicar mi plan de la mesa final. Me pregunta por mis sensaciones y tengo que expresarlas, me hace tranquilizarme. No sé si entro con el segundo o tercer stack de la mesa. Los saltos son muy altos, hay jugadores que van muy shorts, pero aún así he tenido suerte porque muchos de los jugadores más peligrosos se han eliminado entre el 15 y el 10º puesto. Y la mesa final han llegado varios jugadores recreacionales. Tienen un poco de mala suerte en la posición de la mesa. El jugador de mi izquierda es Chris Hunitsen, uno de los mejores jugadores que quedan en el torneo y que tiene un gran stack. Hubiese preferido que hubiese estado a mi derecha, pero bueno. Like 6 big blinds, call 6 big blinds, jam 20 big blinds. 280,800,000 Scott 80. Y nada, mesa final, quedamos últimos 9 jugadores. Hay $1.350.000 por el primero. Es una mesa final gigante, de las que no pasan muy a menudo. Así que nada, tengo que dar el 100% de mí y jugarlo lo mejor que sé. Peter es un jugador con el que todavía no me he enfrentado en ningún día de los anteriores, pero sé que es un jugador de high stakes que está acostumbrado a jugar niveles altos. Y a mi derecha tenemos a Philip Grisen, que va un poco short, pero es un jugador muy acostumbrado a jugar niveles altos. Tengo a dama off en el botón. Voy a abrir. Juego 120 millones, que son unas 40 ciegas. 120? Willing to put your name behind that product? You have some samples. Total, yes. Instead of a drink, right? So the other thing that they allow you to do is called white label, right? So you could do like a motor. Chris tiene un gran stack, back chip líder del torneo ahora mismo. Y me va all-in. Esto es una jodienda. Porque voy por delante de su rango de all-in, pero tengo muchísimo ICM. El que se eliminen otros jugadores me da directamente dinero. Y creo que voy tercero en fichas en este momento, tengo un ICM brutal. Y as dama, creo que no puedo pagar. Aquí as dama off. Hay muchísimos jugadores, hay varios jugadores con 10 ciegas que van muy cortos. Además de que la mesa final tiene varios jugadores que no son profesionales, de los cuales creo que puedo sacar bastante ventaja luego. Esta mano va a ser muy justa. Creo que no estoy ganando mucho dinero aquí pagando, la verdad, a largo plazo. Y creo que aunque sea un poco weak este fall, creo que en este momento y en esta mesa final prefiero abandonar aquí. Son 40 ciegas que me ha metido Chris, directas, creo que tienen muy a menudo una pareja.
So painful. Y contra las parejas voy al 50% y en esta situación ir al 50% es bastante malo para mí. Hopefully that's the last time for a while. That was a big one, huh? You have 30 billion, no? No, 40. 30 billion, I mean. Fuck, I should go. You have a pair? I have good hand, really good hand. He's not gonna tell you. He know you ain't gonna tell him that. We already figured out who you are. Oh man, we've known each other for a long time, man. And see, he already knows better. He knows Es un fold difícil, pero creo que fue correcto abandonar ahí. Y bueno, ahora tengo que jugar un poco tight porque tengo mucho ICM y cuando los jugadores se van eliminando yo directamente voy ganando sin jugar, voy ganando dinero sin jugar manos. Pero bueno, Ases, obviamente sí que la voy a jugar. Ases es una mano muy fuerte, es la mejor mano de este juego. Y a ver si gano un buen bote porque me puede poner en una grandísima situación. $100, more or less. Chris decide pagarme en UTG más 2. Aaron es un jugador con el que todavía no he jugado en todo el torneo. Y decide apuntarse en la ciega pequeña. Flop es 977, no es mal flop para mí. Tanto la ciega pequeña que es Aaron como Chris creo que no deberían tener muchos 7 en su rango. Así que es muy probable que tenga la mejor mano yo. Pero aquí Aaron donkea, apuesta de cara en el flop y esto la verdad que no mola mucho. Porque cuando apuesta aquí sí que espero que tenga mano a menudo o al menos un proyecto fuerte. Y pese a que creo que no tiene demasiados 7 pre-flop, una vez que ha donkeado el flop, la cantidad de 7 que puede llegar a tener creo que aumenta bastante la probabilidad de que los tenga. Decido pagar con mis ases. Creo que es una buena mano para pagar y prefiero pagar que subir para mantener a sus faroles también dentro del bote. El tour es un 8, no es muy buena carta, completa 6-5 y completa J10. Con esas manos tendría escalera él. Y mis ases han perdido bastante fuerza en este momento. Aún así él chequea que es bastante bueno este check. Creo que puede tener un 9 de vez en cuando. Y creo que puede tener manos peores que me pueden pagar al tour. Además simplifico bastante la mano. Creo que voy a apostar pequeño aquí. Voy a apostar pequeño, sí. Creo que hay manos peores que me pueden pagar. Que haya chequeado el tour son buenas noticias para mí. Decido apostar 30% del bote. Y me paga. El bote es gigante, 90 millones ahí en el centro. Me quedan 66 por detrás. Y el river es un rey. Creo que en este rey él ya no me va a pagar cuando tenga un 9. Y creo que puede tener algún 7 o puede tener alguna escalera. Sería 9-8. Bien, tengo ases. Me llevo un grandísimo bote. Este bote ha cambiado mucho ahora. Me pongo segundo en fichas. You made more though, that way, probably. I'm not folding to the 3-way bases. Maybe trap. Maybe jam, I don't know. Tengo a Chris que va a cheerleader a la izquierda, pero mi situación ha cambiado bastante. He ganado un bote muy importante que me va a dar bastante aire.
Aún así hay muchísimos jugadores que están short y no es momento de jugar demasiadas manos, en mi opinión. Necesito que se eliminen entre ellos. Phil ha tenido muy mala suerte. Le han roto los ases por flop contra 6 de Chris. Esa final oficial de 8 jugadores. Hacemos las fotos. Pero vamos, la foto que quiero es la de con el trofeo, la de campeón. Y voy a dar lo mejor de mí para intentar conseguirla. Otro jugador menos. Chris ha vuelto a meter otro bad beat. Chris se está runeando muy bien. Y se ha puesto cheerleader. Eliminan a otro jugador. Quedamos 6 jugadores. Y esto es muy importante porque cada salto de premios es muchísimo dinero en estos momentos. Can you see if this is reading my cards? Can you ask them if this is reading my cards? Because my chips are a little, and I think they'll tell. They would. yeah. This I feel is a good reader in the thing. I don't know. It's too many. Estoy en ciega grande. Tengo unos 140 millones aproximadamente, que son unas 35 ciegas. Voy segundo, tercero en fichas. Creo que segundo. Tengo un buen stack, pero tampoco para tirar cohetes. Cualquier mano que pierda puede cambiar mi situación bastante. Aaron decide abrir el botón. Yo tengo J5 de corazones, es un call claro en ciega grande. Vamos a ver el flop. El flop es dama 6-5. Tengo un 5 pinchado, no es el mejor flop, pero bueno, tampoco es el peor. Si apuesta pequeño voy a pagar una apuesta. Una apuesta muy pequeña, la verdad, apuesta medio bote. Pero creo que mi mano es suficiente para pagar una apuesta al menos. Decido pagar. El tour es un 2 de diamantes. Voy a chequear aquí. Si Aaron me apuesta voy a tener muy complicado seguir pagando, la verdad. Creo que si me apuesta voy a tener que tirarme. A ver si chequea. Bien, hace check. Esas son bastante buenas noticias para mí. El river es un 10. Y aquí con mi 5 no tengo valor. No creo que me paguen muchas manos peores si apuesto. Creo que es mejor chequear y a ver qué hace él. Chequeo y chequea rápido, dice que tiene asalto y asalto es muy buena noticia para mí porque con el 5 gano. Bien. Es un bote pequeño, pero en estas alturas importantísimo. Consolido la segunda plaza, que es bastante importante. We're getting closer to the goal, Adrian. The semifinals were very fast-paced and marked by a crucial pot where luck smiled on you against Oscar Prem. The final table has already kicked off, and we've done the maths. It's your 87th appearance at a live final table in just 7 years of professional poker. As you mentioned to the coach, you no doubt have experience on your side, especially now that your more dangerous opponents have been eliminated. Your 185 million chip stack puts you in second on the leaderboard. Your next task is to get the upper hand on Chris Hunichin, who has position on you, along with numerical advantage. Tune in very soon to see what happens next in Inside the Mind of a Pro.